Bienvenidos a No Mires Atrás. Te invitamos a sumergirte en el inquietante relato de la chica de la ventana. Todo comenzó una noche tranquila, en un pequeño pueblo de la Sierra de Gredos, cuando Manuel, un chaval de 16 años, se quedó solo en casa tras un día de excursión con sus amigos. Decidió hacer una videollamada con su novia, Laura. Mientras hablaban, algo llamó su atención. Una figura delgada, pálida y vestida con un vestido blanco, se asomaba a la ventana del piso de enfrente. Pensó que se trataba de una broma, pero al observar con más atención, notó que la chica no parecía real. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos. Manuel, intrigado, empezó a hacer gestos para llamarla, pero ella no se movía. Laura, viendo la inquietud en Manuel, le sugirió que debía acercarse. ¿Y si te ha visto?, dijo un poco nerviosa. Pero él, con la valentía propia de la adolescencia, decidió que tenía que descubrir qué pasaba. Al salir al pasillo, su intuición le decía que había algo muy mal. Al cruzar la calle, la figura continuaba ahí, pero cuando intentó entrar en el piso, la puerta estaba cerrada. Desesperado, Manuel regresó a su casa y volvió a mirar por la ventana. Para su sorpresa, la chica ya no estaba. Sin embargo, en la habitación del piso de enfrente, todas las luces estaban apagadas. Estaba a punto de regresar a su llamada, cuando el móvil recibió un mensaje de Laura. ¿Estás bien? Acabo de oír un grito. El corazón de Manuel se detuvo. En ese momento, una sombra pasó corriendo detrás de la chica, que volvió a aparecer repentinamente en la ventana. Y ahora sonreía. Manuel nunca supo qué era aquella chica, ni qué le sucedió esa noche. Pero aseguran que si miras fijamente a la ventana durante mucho tiempo, te verás reflejado en su rostro, justo antes de desaparecer contigo. Scenes: Dark Alley, Foggy Street, Old Houses, Abandoned Places, Shadows, Passing. La segunda historia que te traemos habla sobre un grupo de amigos que decidieron pasar un fin de semana acampando en un bosque cercano a la ciudad. Era una tradición que tenían desde pequeños, pero esta vez algo se sentía diferente. Al caer la noche, mientras contaban historias de terror alrededor de la hoguera, comenzaron a escuchar un susurro que provenía del interior del bosque. Al principio pensaron que eran los efectos del miedo, pero a medida que pasaban las horas, el susurro se hizo más claro. «Vuelvan», decía una voz tenue y temblorosa. Sara, la más valiente del grupo, decidió investigar. Se adentró entre los árboles, iluminando su camino con una linterna. Mientras más se alejaba, más se sentía observada, como si cada sombra estuviera viva, mirándola con ojos fijados en ella. Los demás, sintiendo su ausencia, comenzaron a llamarla, pero solo obtuvieron un eco lejano. Cuando finalmente la encontraron, estaba en estado de shock, mirando fijamente a un punto en el bosque. «Vi a una niña», logró decir. «Estaba llorando y me pedía ayuda». Los amigos pensaron que era una broma, pero cuando comenzaron a seguir el camino que ella había tomado, se dieron cuenta de que las luces de su tienda estaban apagadas y que habían dejado sus cosas atrás. Con rapidez, regresaron al lugar donde habían dejado las mochilas, pero se encontraron con algo más aterrador. Las mochilas habían desaparecido y, en su lugar, había un muñeco roto que los amigos reconocieron de inmediato. Un muñeco que pertenecía a la hermana de Sara, desaparecida hace años en esas mismas tierras. Desde entonces, el bosque sigue siendo un lugar peligroso para ellos, porque nunca se sabe quién o qué puede susurrar tu nombre en la noche. Scenes: Dark Forest, Campfire Glow, Shadows Among Trees, Distant Echoes, Abandoned Toys. Imagina recibir una llamada en tu móvil de alguien que creías que nunca volverías a oír. Eso le ocurrió a Javier.
un joven periodista que, tras un accidente, perdió a su hermano gemelo Pedro. Pasaron años, y Javier había intentado dejar atrás esa oscuridad, pero una noche, sin previo aviso, su móvil comenzó a sonar. Era un número desconocido, pero había algo familiar en la voz que le hablaba. «Javier, soy yo, Pedro», decía con un tono que parecía tan real como el recuerdo. Desconcertado, Javier se enfrentó a sus propios miedos. «Esto no puede estar pasando», pensó, pero la voz continuó explicándole cómo estaba en un lugar oscuro y necesitaba ayuda. Había algo que no encajaba, y el tono de voz de Pedro sonaba diferente. Cada vez que Javier le preguntaba dónde estaba, la respuesta era evasiva, un laberinto de palabras que lo dejaba más confundido. Decidido a descubrir la verdad, siguió la conversación mientras anotaba en su ordenador cada detalle. Pasaron horas, y finalmente, la voz se despidió con un escalofrío en el tono, diciendo: «Te veré pronto, hermano». Javier, lleno de dudas, decidió rastrear el número. La sorpresa llegó cuando se enteró de que pertenecía a un antiguo hospital, donde había estado internado Pedro antes de su muerte. Regresó al lugar, donde descubrió que su hermano había estado involucrado en algo oscuro, con un grupo de personas que buscaban lo que no se debía encontrar. Esa noche, la llamada se convirtió en un eco de advertencia, y Javier comprendió que algunas verdades están mejor dejadas en el olvido. Sense. Dimly lit hospital. Telephone ringing. Shadowed figures. Empty corridors. Old photographs. Había un misterio que siempre había rodeado al antiguo edificio de apartamentos donde Sofía vivía. En ciertas noches, se podía escuchar el sonido del agua corriendo y murmullos vagos que parecían subir desde el piso 13, un lugar que nunca había sido ocupado. Las historias que circulaban decían que aquel piso albergaba a un antiguo propietario que había desaparecido misteriosamente. Sofía, fascinada por las leyendas y los misterios, decidió que debía desentrañar lo que sucedía allí. Una noche, armada con una linterna, decidió subir las escaleras. Cada peldaño resonaba en el silencio. Al llegar al 13, se encontró con una puerta cerrada que no había visto antes. Su corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta, que se dio con un chillido. Al entrar, el aire se volvió helado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas que parecían observarla. En el centro de la habitación, una silla de ruedas estaba colocada frente a un viejo televisor que destellaba imágenes distorsionadas. Sofía se sintió atraída hacia la pantalla, como si hubiera algo que debía ver. Mientras observaba las imágenes, un susurro volvió a resonar. «Ayúdame», decía una voz que parecía salir de la pantalla. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, y en un impulso apagó el televisor. Todo quedó en silencio, pero el aire se volvió más denso. De repente, la silla comenzó a moverse lentamente. El pánico se apoderó de ella, y decidió salir corriendo, pero no antes de ver su reflejo en la pantalla. Allí estaba ella, pero en lugar de su rostro, otra mirada siniestra le devolvía la vista. Desde aquella noche, Sofía nunca volvió a sentirse sola en su apartamento. Sabía que algo había despertado en el piso 13, y no iba a dejarla en paz. Scenes. Dark hallway. Old apartment building. Eerie photographs. Flickering television. Shadowy figure. La última historia gira en torno a Marta, una enfermera que trabajaba en un hospital de la ciudad. Una noche, durante un turno solitario, comenzó a notar que algo extraño sucedía. Cada vez que salía de una habitación para ir al control, sentía que alguien la seguía. Al principio pensó que era el cansancio, pero pronto empezó a escuchar susurros que parecían salir de la sala de emergencias. Decidió investigar. Al entrar, encontró todo en silencio.
pero en el espejo de la sala vio una sombra que se deslizaba detrás de ella. Se dio la vuelta, pero no había nadie. Sin embargo, cada vez que salía, la sombra parecía seguirla, como un reflejo distorsionado de su propia ansiedad. Más tarde, al revisar un expediente de un paciente, descubrió que había un antiguo caso de una enfermera que había desaparecido en ese mismo hospital. Su nombre era Marta, y su historia nunca había sido resuelta. Los días siguientes, la presión creció. La sombra se hacía más presente, apareciendo en los pasillos, siempre a su lado, impidiendo que descansara. Una noche, después de una larga jornada, decidió enfrentar su miedo. Volvió a la sala de emergencias y, al mirarse en el espejo, se atrevió a hablar. ¿Por qué no descansas? La sombra pareció intensificarse, mostrando un rostro distorsionado que le sonrió. Desde aquel momento, Marta sintió que su vida había cambiado. La sombra ya no la perseguía, sino que se había convertido en su compañera. En el hospital, la gente decía que había una enfermera que nunca se iba y que siempre estaba vigilando a los pacientes. Nadie sabía que la sombra que veían pertenecía a alguien que había decidido quedarse para siempre. Scenes, Hospital Corridors, Shadowy Figures, Flickering Lights, Eerie Silence, Empty Waiting Room. Siempre creí que las historias de fantasmas eran solo eso, historias. Pero todo cambió la noche en que decidí hacer un viaje por una de esas carreteras solitarias que atraviesan el norte de España. Era una noche oscura y tormentosa, con relámpagos iluminando el cielo y el viento aullando entre los árboles. A medida que conducía, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. De repente, vi a una figura en el arcén. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello al viento. Me detuve, pensando que necesitaba ayuda. No podía ver su rostro, pero sentí que me miraba intensamente. Cuando bajé la ventanilla, ella solo susurró: «Sigue el camino, no mires atrás». Sin pensarlo, arranqué el coche y seguí conduciendo. Pero, cada vez que miraba por el retrovisor, veía su figura acercándose. La carretera parecía no tener fin, y mi corazón latía con fuerza. Cuando finalmente llegué a un pueblo,